¿Estás seguro de que estás rezando el Santo Rosario de la manera correcta? Puede que lo reces todos los días con devoción, pero ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no producen el cambio espiritual que anhelas? Como si algo estuviera bloqueando las bendiciones y la protección que esta oración debería traer a tu vida. No eres el único en sentir esto. Miles de devotos del Santo Rosario pasan años rezándolo sin que produzca el efecto que buscan. Con el Santo Padre Pío descubrirás los errores más graves que podrías estar cometiendo y el último de ellos es tan impactante que casi nadie habla de él. San Padre Pío no solo amaba el rosario, lo llamaba su arma. Rezaba más de 30 al día y tenía un don especial para discernir cuando alguien lo hacía bien y cuando no. Si él te viera rezar, te corregiría. Lo que vas a escuchar hoy podría transformar por completo tu vida espiritual. Muchos aprendimos a rezar el rosario de nuestros padres o abuelos, pero alguien nos enseñó cómo hacerlo con el corazón, nos advirtió sobre los errores que pueden impedir que nuestras oraciones lleguen al cielo. Quédate hasta el final porque, después de conocer estos 8 errores críticos, te compartiré un método sencillo pero poderoso para rezar el Santo Rosario como lo hacía el Santo Padre Pío, un método que ha llevado a miles de personas a experimentar verdaderos milagros. Y recuerda, el 8º error podría ser la razón por la que no estás viendo las respuestas que tanto esperas y muy pocos lo conocen. Padre Pío tenía una relación extraordinaria con el Santo Rosario. Aquellos que vivieron cerca de él cuentan que siempre llevaba un rosario entre sus dedos. Para él esta oración no era simplemente una tradición o un hábito piadoso. Era un canal directo de comunicación con el cielo y un arma poderosa contra el mal. El rosario es el arma para estos tiempos, solía decir, y no lo decía a la ligera. Padre Pío podía ver más allá del velo que separa nuestro mundo del espiritual. Veía los ejércitos de ángeles y demonios luchando por cada alma y entendía perfectamente cómo el rosario bien rezado podía inclinar la balanza hacia la victoria del bien. El primer error grave que Padre Pío nos advierte es considerar el rosario como un simple amuleto o talismán de buena suerte. ¿Cuántos de nosotros hemos colgado un rosario en el retrovisor del coche, lo hemos puesto bajo la almohada o lo llevamos en el bolso sin jamás rezarlo? Este error es extremadamente común y sus consecuencias espirituales son serias. Padre Pío explicaba, un rosario que no se reza es como una espada que permanece en su vaina durante la batalla. ¿De qué sirve tener la mejor arma, si nunca la usas? El rosario no es un objeto mágico que por sí solo nos protege. Su poder viene de la oración consciente, de la meditación en los misterios de la vida de Cristo y de la intercesión de la Virgen María. Cuando la invocamos con fe. Una devota una vez le mostró a Padre Pío con orgullo los 5 rosarios que llevaba colgados en su cuello. Él la miró con compasión y le dijo: «Hija mía, sería mejor que llevaras uno solo, pero que lo rezaras con el corazón». Esta mujer, como muchos de nosotros, había confundido el símbolo con la esencia. Cuando tratamos el rosario como un amuleto, no solo perdemos sus beneficios espirituales, sino que podemos caer en una forma sutil de superstición. La verdadera devoción católica nunca ha consistido en objetos mágicos, sino en relaciones vivas con Dios y los santos. El rosario es un medio para profundizar esa relación, no un fin en sí mismo. ¿Te has encontrado alguna vez confiando más en el objeto del rosario que en la oración misma? Quizás tienes varios rosarios en diferentes lugares de tu casa, pero raras veces los usas para rezar. Si es así, este primer error podría estar limitando seriamente tu vida espiritual. Para corregir este error, Padre Pío recomendaba tomar el rosario conscientemente, cada día besarlo con reverencia y rezarlo completo al menos una vez. Es mejor un Ave María rezada con fervor, que 100 rosarios colgados en las paredes. Decía con firmeza, el poder no está en las cuentas, sino en las palabras que salen de un corazón sincero. Si has estado tratando tu rosario como un talismán, no te desanimes. Hoy mismo puedes comenzar a corregir este error. Toma tu rosario no como un objeto de protección pasiva, sino como una invitación activa al diálogo con el cielo. Pronto descubrirás la diferencia entre poseer un rosario y rezarlo verdaderamente. Pero si crees que este primer error es preocupante, espera a conocer el segundo. Muchos devotos sinceros que evitan el primer error caen
sin darse cuenta en el segundo. Que puede ser incluso más perjudicial para nuestra vida espiritual y te lo revelaré en un momento. El segundo error que Padre Pío advertía con gran preocupación es rezar el rosario de manera apresurada. ¿Te has encontrado alguna vez recitando las Ave Marías a toda prisa, como si estuvieras en una carrera contra el tiempo? Este es un problema muy común, especialmente en nuestro mundo acelerado, donde siempre tenemos prisa. Padre Pío explicaba este error con una bella metáfora. Cada Ave María es como una rosa que ofrecemos a la Santísima Virgen, si arrojas rosas a alguien con prisa y descuido. ¿Crees que apreciará el gesto del mismo modo? ¿Cómo esperas que la Madre de Dios reciba tus oraciones apresuradas, cuando rezamos el rosario? Apresuradamente perdemos la esencia misma de esta oración, la meditación en los misterios de Cristo. Nuestras palabras se convierten en un murmullo mecánico, mientras nuestra mente divaga o está ansiosa por terminar. Padre Pío podía ver espiritualmente, como estas oraciones apresuradas, apenas se elevan del suelo, mientras que las rezadas con calma y devoción llegaban directamente al corazón de María. Una señora le contó a Padre Pío, que rezaba 15 rosarios diarios. Él con su característica perspicacia le preguntó: ¿Y cuántos rezas bien? La mujer quedó desconcertada. Es mejor rezar un solo misterio con atención, que todo el rosario distraídamente, le aconsejó. La cantidad nunca se debe sustituir a la calidad de nuestra oración. Para evitar y corregir este segundo error, Padre Pío recomendaba establecer un tiempo específico para el rosario. Cuando no estemos presionados por otras obligaciones, si solo dispones de 10 minutos, es preferible rezar un solo misterio con devoción, que 5 misterios a toda prisa. La Virgen prefiere pocas palabras nacidas del corazón, que muchas pronunciadas solo por los labios. Ahora pasemos al tercer error, igualmente peligroso, es rezar el rosario concentrándose exclusivamente en peticiones materiales. Muchos fieles ven el rosario principalmente como un medio para obtener favores, salud, dinero, solución a problemas laborales o familiares. Si bien es legítimo presentar nuestras necesidades a Dios a través de María, Padre Pío advertía sobre el peligro de convertir el rosario en una lista de compras espiritual. El rosario debe transformar tu corazón, no solo cambiar tus circunstancias. Enseñaba: si solo rezas para pedir cosas materiales, estás limitando el poder transformador de esta oración. Según Padre Pío, el verdadero propósito del rosario es conformar nuestro corazón al de Cristo, contemplando los misterios de su vida a través de los ojos de María. Padre Pío sugería comenzar el rosario con una intención de apertura total a la voluntad de Dios. No vengo a cambiar tu voluntad, Señor, sino a descubrirla y abrazarla. Luego, si tenemos peticiones específicas, podemos presentarlas con humildad, recordando siempre las palabras de Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El cuarto error que Padre Pío identificaba en la forma de rezar el rosario, es quizás uno de los más sutiles y por tanto de los más peligrosos. Rezar mecánicamente, sin atención ni concentración. Este error va más allá de la prisa que mencionamos anteriormente. Una persona puede rezar lentamente, pero aún así, hacerlo de manera completamente mecánica, con la mente vagando por 1000 lugares diferentes. Padre Pío tenía una capacidad extraordinaria para discernir cuando alguien rezaba con verdadera atención. Una vez, mientras escuchaba confesiones, interrumpió abruptamente a una mujer y le dijo: «Ve a terminar el rosario que comenzaste esta mañana. Lo dejaste a medias porque tu mente se distrajo completamente». La mujer, asombrada, admitió que, efectivamente, había dejado su rosario sin terminar porque se había perdido en pensamientos sobre sus quehaceres diarios. El demonio teme más a una Ave María rezada con atención que a 100 recitadas distraídamente. Afirmaba Padre Pío. Él explicaba que cuando rezamos con atención plena, nuestro espíritu se eleva realmente hacia Dios, creando un canal de gracia que el enemigo no puede interferir. Por el contrario, la oración distraída apenas penetra el plano espiritual. Las consecuencias de este error son serias. Primero, perdemos la gracia especial vinculada a la meditación de los misterios. Segundo,
desarrollamos el hábito de una relación superficial con Dios, donde las palabras no reflejan el corazón. Tercero, nos volvemos vulnerables espiritualmente, pues no absorbemos la protección que el rosario bien rezado proporciona. Para combatir este error, Padre Pío recomendaba diversas técnicas, prácticas específicas, que él mismo utilizaba. Una de ellas era la técnica de la visualización sagrada. Aconsejaba crear imágenes mentales vívidas de cada misterio, como si estuviéramos presentes en la escena evangélica. No solo pienses en la Anunciación, explicaba, sino colócate en la habitación con María, observa su rostro cuando el ángel aparece, escucha el tono de su voz cuando responde, hágase en mí según tu palabra. Otra técnica poderosa era lo que Padre Pío llamaba el ancla de las palabras clave. Sugería seleccionar una palabra específica en cada Ave María, para concentrar nuestra atención. Llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, oh fruto de tu vientre. Cada vez que nuestra mente comienza a divagar, regresamos a esta palabra, ancla. Padre Pío también recomendaba la técnica del ritmo respiratorio, enseñaba a sincronizar conscientemente nuestra respiración con las oraciones. Inhalar antes de cada oración, exhalar lentamente durante su recitación. La respiración consciente mantiene mente y cuerpo unidos en la oración. Para quienes luchan con distracciones persistentes, Padre Pío sugería rezar en voz alta cuando sea posible. Escuchar nuestra propia voz nos ayuda a mantener la atención en las palabras que pronunciamos. Si esto no era posible, recomendaba mover ligeramente los labios, articulando cada palabra sin sonido. Una técnica particularmente efectiva era lo que llamaba la pausa contemplativa. Consistía en hacer una breve pausa de unos segundos entre cada Ave María, permitiendo que el significado de la oración penetrara más profundamente en el corazón. Se pide mejor rezar 10 Ave Marías con estas pausas que 5050 sin ellas. Afirmaba que este cuarto error nos recuerda que la calidad de nuestra atención determina en gran medida la eficacia de nuestra oración. Como decía Padre Pío, Dios no cuenta nuestras palabras, sino que pesa nuestro amor, y el amor auténtico siempre está presente, atento, comprometido. Ahora, preparémonos para conocer el quinto error, que tiene que ver con un malentendido fundamental sobre el lugar del rosario en nuestra vida de fe. El quinto error que Padre Pío señala con particular énfasis es uno que afecta profundamente nuestra vida sacramental. Sustituir la Santa Misa por el rosario. Este error, aunque parezca evidente para algunos, es sorprendentemente común entre los fieles devotos del rosario. Padre Pío, quien celebraba la misa con extraordinaria devoción, a veces pasando horas en el altar, explicaba: el rosario es una oración poderosa, pero la Santa Misa es el sacrificio mismo de Cristo, renovado en nuestros altares. Nada, absolutamente nada puede reemplazar este don supremo. Para él, comparar el rosario con la misa era como comparar un retrato con la persona real. Algunas personas, especialmente aquellas con una devoción mariana muy intensa, caen inadvertidamente en este error, pensando: ya recé mi rosario, hoy no necesito ir a misa, o prefiero quedarme en casa rezando el rosario que ir a la iglesia. Padre Pío veía con dolor este desvío y advertía que ninguna devoción, por hermosa que sea, debe sustituir jamás los sacramentos instituidos por Cristo. Un devoto le preguntó una vez: Padre Pío, ¿qué es mejor, rezar 5 rosarios diarios o asistir a la misa diaria? La respuesta fue contundente: una sola misa tiene más valor que todos los rosarios que pudieras rezar en tu vida. Y añadió: el rosario prepara el corazón para recibir a Cristo en la Eucaristía, pero nunca puede sustituir ese encuentro. Las implicaciones de este error son profundas. Primero, nos priva de la gracia sacramental que fluye directamente de Cristo a través de los sacramentos que Él instituyó. Segundo, distorsiona nuestra comprensión de la jerarquía de las devociones católicas. Tercero, puede llevarnos gradualmente a una fe individualista, separada de la comunidad eclesial. Padre Pío utilizaba una hermosa analogía para explicar la relación correcta entre el rosario y la Eucaristía. El rosario es como el río Jordán que nos conduce al mar, que es la Santa Misa. El río es hermoso y necesario, pero su propósito es llevarnos al mar, no mantenernos en sus orillas.
Esta metáfora ilustra perfectamente cómo ambas devociones deben complementarse. El rosario nos prepara interiormente, purificando nuestras intenciones y disponiendo nuestro corazón. Nos ayuda a entrar en el misterio eucarístico con mayor receptividad y apertura. La Eucaristía, por su parte, es la culminación de nuestra fe. El encuentro real con Cristo. Otra analogía que Padre Pío utilizaba era la del rosario como vestíbulo del templo. En el vestíbulo nos preparamos, nos recogemos interiormente, pero no nos quedamos allí indefinidamente. El propósito del vestíbulo es conducirnos al interior del templo, donde Cristo mismo nos espera. Para evitar este error, Padre Pío aconsejaba desarrollar una comprensión adecuada de la complementariedad entre el rosario y la misa. La misa es el sol de nuestra vida espiritual, mientras que el rosario es como la luna que refleja su luz. Explicaba usando una bella metáfora. Ambos son necesarios, pero en su orden correcto. También sugería rezar el rosario como preparación para la misa cuando fuera posible. Especialmente los misterios gozosos o luminosos. Imagina que caminas con María hacia el Calvario, que ella te lleva de la mano hasta el altar donde su Hijo se ofrece. Recomendaba para quienes por enfermedad u otras razones graves no pueden asistir a misa. Padre Pío ofrecía este consuelo: reza el rosario con la intención explícita de unirte espiritualmente a la misa que se celebra en algún lugar del mundo. En este momento, María te ayudará a estar presente espiritualmente donde no puedes estar físicamente. Otro aspecto importante para corregir este error es entender que la Iglesia es un cuerpo y la participación en la liturgia nos une a ese cuerpo de manera insustituible. Cuando rezas, solo rezas con tu fuerza, decía Padre Pío, pero cuando rezas en la misa, rezas con la fuerza de toda la Iglesia y con Cristo mismo como cabeza. Honestamente, ¿has caído alguna vez en la tentación de sustituir la misa por tus devociones personales? ¿Has sentido que cumpliste tu deber religioso por haber rezado el rosario, olvidando la centralidad de la Eucaristía? Si es así, hoy es un buen momento para reordenar nuestras prioridades espirituales. El sexto error que Padre Pío señalaba con gran preocupación es desconsiderar el aspecto de combate espiritual del rosario. Muchos fieles ven esta devoción únicamente como una oración contemplativa o de petición, olvidando que el rosario es también una poderosa arma en la batalla espiritual que todos enfrentamos diariamente. El rosario es la arma para estos tiempos, repetía Padre Pío con frecuencia. No usaba esta expresión como una simple metáfora piadosa. Él, que vivía en constante guerra espiritual y podía ver los ataques demoníacos con claridad sobrenatural, comprendía el poder real del rosario para las fuerzas del mal y proteger a quienes lo rezan correctamente. Ignorar esta dimensión del rosario nos deja espiritualmente vulnerables. Padre Pío explicaba que cuando rezas el rosario pensando solo en sus aspectos consoladores, es como tener un escudo y usarlo únicamente como decoración, sin levantarlo contra las flechas que te atacan. Esta negligencia puede tener consecuencias serias en nuestra vida espiritual. Para corregir este error, Padre Pío aconsejaba comenzar el rosario con una declaración explícita de su propósito defensivo diciendo: tomo este rosario como arma en el combate espiritual bajo la bandera de María, Reina del Cielo. También recomendaba bendecir con agua bendita el lugar donde se reza, como recordatorio visible del aspecto espiritual de la batalla. La oración del rosario, cuando se comprende correctamente, no solo pide protección pasivamente, sino que activamente repele las influencias negativas. Padre Pío explicaba que cada Ave María bien rezada hace temblar al infierno. Él podía ver cómo los demonios huían, literalmente, de las personas que rezaban el rosario con esta consciencia combativa. El error de ignorar esta dimensión suele manifestarse en varios síntomas: sensación de vulnerabilidad espiritual a pesar de rezar regularmente, influencia persistente de pensamientos negativos, o falta de mejoría ante problemas espirituales claros. Si experimentas estos síntomas, quizás estés cometiendo este sexto error. Para evitar este error, debemos recordar las palabras de San Pablo. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6, 12. El rosario es parte del armamento de Dios que Pablo nos exhorta a tomar.
El séptimo error que Padre Pío identificaba es uno particularmente sutil: rezar el rosario sin una intención específica. Muchos fieles comienzan esta oración sin dedicarla a un propósito concreto, desaprovechando así gran parte de su potencial espiritual. Padre Pío enseñaba: una flecha disparada sin apuntar raramente da en el blanco. Del mismo modo, un rosario rezado sin intención clara pierde fuerza y dirección. Para él, cada rosario debía tener un propósito específico, una intención que orientara toda la oración y le diera unidad y fuerza. Este error tiene varias dimensiones que Padre Pío explicaba detalladamente. Primero, rezar sin un propósito claro dispersa la energía espiritual de la oración. Segundo, no tener una intención hace más difícil mantener la concentración, pues la mente no tiene un punto focal. Tercero, desaprovechamos la oportunidad de ejercitar nuestra fe al presentar intenciones específicas ante Dios y la Virgen para corregir este error. Padre Pío ofrecía orientaciones prácticas sumamente valiosas. Primero, recomendaba dedicar al menos un minuto completo antes de comenzar el rosario para discernir una intención principal. Este minuto de preparación multiplica la eficacia de toda la oración. Aseguraba que durante este tiempo debemos preguntarnos: ¿qué necesito espiritualmente hoy? ¿Qué necesitan mis seres queridos? ¿Qué me está pidiendo Dios? Que presente ante Él una vez la intención principal. Padre Pío sugería formularla con precisión, incluso escribiéndola en un pequeño papel. La intención vaga produce resultados vagos. Advertía, por ejemplo: en lugar de rezar por mi familia, sería mejor especificar: por la reconciliación entre mi hermano y mi padre, o por la vocación de mi hijo adolescente. Para las personas que luchaban por identificar qué intención ofrecer, Padre Pío sugería esta sencilla oración inicial: Espíritu Santo, tú conoces mejor que yo mis necesidades y las del mundo, guíame para ofrecer este rosario según la perfecta voluntad de Dios. Después de esta invocación, solía surgir con claridad la intención más necesaria. También recomendaba mantener un diario de intenciones, anotando cada día por qué intención se ofreció el rosario y, eventualmente, cómo fue respondida esa oración, pues este registro fortalece enormemente nuestra fe, al ver cómo Dios responde, aunque a veces lo haga de maneras inesperadas. Afirmaba: un consejo particularmente sabio de Padre Pío era ofrecer regularmente el rosario por intenciones que van más allá de nuestras preocupaciones inmediatas. La conversión de los pecadores, las almas del purgatorio, el Papa, los sacerdotes, las vocaciones, la paz mundial. Cuando rezamos por intenciones grandes, nuestro corazón se ensancha, enseñaba. Llegamos finalmente al octavo error, el más grave y menos conocido: rezar el rosario sin amor. Este error, que puede parecer simple, fue para Padre Pío la raíz de todos los demás problemas. En la oración del rosario, de hecho, él afirmaba categóricamente: una sola Ave María rezada con amor perfecto tiene más poder que miles recitadas por costumbre. Padre Pío explicaba esta profunda verdad con palabras que penetraban el corazón. El demonio no teme tanto tus palabras o tus rosarios, lo que verdaderamente lo hace temblar es el amor con que los rezas. Para él, el amor era el elemento transformador que convertía una simple secuencia de oraciones en un acto de poder espiritual. Pero, ¿qué significa exactamente rezar con amor? Padre Pío lo describía en términos precisos: no se trata de un sentimiento emotivo o un fervor pasajero, sino de una actitud profunda del corazón que incluye atención consciente a cada palabra, deseo sincero de agradar a Dios y a María, disposición para apreciar la propia vida según lo meditado y unión de nuestra oración con el sacrificio de Cristo. Este error es particularmente peligroso porque puede coexistir con una apariencia de gran devoción. Es posible rezar diariamente, conocer todas las oraciones perfectamente, meditar los misterios con concentración y aún así, carecer del elemento fundamental: el amor. Como explicaba Padre Pío, sin amor el rosario es como un cuerpo sin alma. Las consecuencias de este error son profundas. Primero, nuestra oración se vuelve estéril, incapaz de producir frutos verdaderos en nuestra vida espiritual. Segundo, con el tiempo, la falta de amor
nos lleva al desánimo y eventualmente al abandono de la práctica. Tercero y más preocupante. Podemos desarrollar una religiosidad exterior que oculta un frío, exactamente lo que Jesús criticaba en los fariseos. Para corregir este error crucial, Padre Pío ofrecía varias prácticas concretas. La primera y más importante. Comenzar el rosario con un acto deliberado de amor antes de la señal de la cruz. Di simplemente, María, ayúdame a rezar este rosario con el mismo amor con que tú amabas a Jesús. Aconsejaba otra práctica efectiva, era lo que Padre Pío llamaba, el recuerdo del amor durante el rosario. Especialmente cuando notamos distracción o mecanización, debemos hacer una breve pausa y renovar conscientemente nuestra intención de amor. Pues es mejor interrumpir brevemente, para reconectar con el amor, que continuar mecánicamente. Padre Pío explicaba que el amor en la oración se desarrolla con la práctica, igual que cualquier relación amorosa. Al principio puede ser un acto de voluntad más que un sentimiento. Dices, quiero amar, aunque no sientas nada especial. Pero con perseverancia, el amor verdadero florece, aseguraba Padre Pío. Ahora que hemos identificado los 8 errores principales que Padre Pío señalaba sobre la oración del rosario, es momento de poner en práctica estas enseñanzas. Transformar nuestra forma de rezar no sucede de la noche a la mañana, requiere práctica constante y atención deliberada. Por eso quiero proponerte un desafío de 7 días para renovar completamente tu relación con el Santo Rosario. Este desafío está diseñado siguiendo las indicaciones precisas de Padre Pío y ha ayudado a miles de personas a experimentar el verdadero poder de esta oración. No se trata simplemente de evitar errores, sino de construir una práctica positiva que transforme tu vida espiritual. Día 1. Corrige el error de usar el rosario como talismán. Hoy antes de comenzar tu oración, toma conscientemente el rosario en tus manos y di, Virgen María, no vengo a ti buscando un amuleto de protección sino un encuentro vivo con tu Hijo. A través de esta oración, besa la cruz del rosario, no por superstición, sino como un acto consciente de veneración. Dedica tiempo a rezar al menos un misterio completo, aunque sea el único que puedas rezar hoy. Como enseñaba Padre Pío, es mejor un solo misterio rezado correctamente, que 5 rezados incorrectamente. Después de la oración, reflexiona cuántas veces has tratado el rosario como un objeto mágico, en lugar de como un medio de encuentro con Dios. Día 2. Corrige el error de rezar apresuradamente hoy. Elige un momento del día, cuando no tengas prisa. Pon en silencio el teléfono y elimina todas las distracciones posibles. Proponte rezar más lentamente de lo habitual, saboreando cada palabra. Padre Pío sugería, pronuncia cada Ave María como si fuera la primera vez que la rezas, descubriendo su belleza nuevamente. Concéntrate especialmente en las palabras, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, imaginando realmente lo que significan. Puedes visualizar a María llena de la luz de Dios, puedes sentir lo que significa tener al Señor contigo. Esta contemplación lenta transforma radicalmente la experiencia del rosario. Día 3. Corrige el error de centrarte solo en peticiones materiales. Hoy antes de comenzar, haz esta oración. María, no vengo principalmente a pedirte cosas, sino a estar contigo y aprender de ti cómo amar a Jesús. Luego, al rezar cada misterio, pregúntate qué te enseña este misterio sobre el amor de Dios. ¿Cómo puedo vivir este amor en mi vida diaria? Si tienes peticiones urgentes, no las suprimas, pero colócalas en segundo plano. Primero busca la transformación de tu corazón como enseñaba Padre Pío. Cuando tu corazón cambia, todo lo demás cambia contigo. Al final, anota en un diario espiritual qué aprendiste hoy sobre el amor de Dios a través del rosario. Día 4. Corrige el error de rezar sin atención. Hoy practica lo que Padre Pío llamaba el rosario contemplativo. Para cada misterio, dedica un minuto entero a visualizar la escena antes de comenzar las Avemarías. Imagina los colores, los sonidos, los rostros. ¿Cómo se sentía María en la Anunciación? ¿Qué expresión tenía Jesús al cargar la cruz? Durante las Ave Marías, mantén la imagen mental del misterio presente. Si te distraes, no te culpes, simplemente regresa suavemente a la contemplación. Padre Pío decía,
La distracción reconocida y corregida con amor vale más que la concentración forzada. Día 5. Corrige el error de sustituir la misa por el rosario. Hoy, si es posible, asiste a misa y reza parte del rosario antes, como preparación. Si no puedes asistir físicamente, únete espiritualmente a alguna misa que se esté celebrando en el mundo. Siempre hay alguna. Y luego reza tu rosario como acción de gracias. Reflexiona sobre la complementariedad entre ambas devociones, como enseñaba Padre Pío. El rosario te prepara para recibir a Cristo sacramentalmente y prolonga sus frutos en tu día. Trata de percibir cómo el rosario hace más fructuosa tu experiencia eucarística y viceversa. Día 6. Corrige el error de olvidar el aspecto de combate espiritual. Hoy reza el rosario con plena conciencia de su poder protector. Comienza diciendo: tomo este rosario como arma espiritual confiando en su poder contra todas las fuerzas del mal que me afectan a mí y a mis seres queridos. Durante la oración, especialmente en los misterios dolorosos, visualiza cómo la luz que emana de Cristo y María disipa cualquier oscuridad en tu vida. Padre Pío sugería: imagina que cada Ave María es como una piedra de la honda de David contra el Goliat de tus problemas espirituales. Al finalizar, haz una oración específica de protección para tu hogar. Día 7. Corrige los errores de rezar sin intención específica y sin amor en este último día del desafío. Une estos dos aspectos fundamentales. Antes de comenzar, toma unos minutos para discernir qué intención específica necesitas hoy. Pregunta al Espíritu Santo, que te guíe. Luego formula esta intención con precisión y ofrécela con un acto deliberado de amor. Durante todo el rosario renueva frecuentemente tu amor con pequeñas frases interiores como: María, te amo. Jesús, uno mi corazón al tuyo. Espíritu Santo, enciende mi amor. Como enseñaba Padre Pío, un solo te amo en medio del rosario puede transformar toda la oración. Al completar estos 7 días, habrás experimentado una renovación completa en tu forma de rezar el rosario. No todos los días serán perfectos, pero como decía Padre Pío, lo que importa no es la perfección, sino la perseverancia amorosa. Continúa practicando estas enseñanzas y verás frutos que quizás nunca imaginaste posibles en tu vida espiritual. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las enseñanzas de Padre Pío sobre el Santo Rosario. Estas revelaciones no son simples consejos devocionales, son llaves poderosas que pueden transformar completamente nuestra vida espiritual. Como el mismo Padre Pío testifica: he visto almas transformarse completamente cuando comienzan a rezar el rosario correctamente. Repasemos brevemente lo que hemos aprendido. El rosario no es un talismán o amuleto, sino una oración viva, que requiere nuestra participación activa. No se debe rezar apresuradamente, sino con calma y atención cada palabra. No es principalmente un medio para obtener favores materiales, sino un camino de transformación interior. Requiere nuestra atención plena, no una recitación mecánica. Complementa la misa y los sacramentos, nunca los sustituye. Es un arma en el combate espiritual, no solo una meditación pasiva. Se debe rezar con una intención clara y sobre todo con amor auténtico. Estas enseñanzas de Padre Pío nos revelan la profundidad extraordinaria que se puede alcanzar. Esta oración aparentemente sencilla, como él decía, en el rosario está contenido todo el Evangelio. Quien lo reza correctamente vive el Evangelio. Es una escuela de fe, donde María misma nos enseña a conocer, amar y seguir a su Hijo. La historia de Padre Pío con el rosario es en sí misma inspiradora, aún en sus momentos de mayor sufrimiento físico. Con los estigmas sangrando, nunca abandonaba esta oración. Los testigos cuentan que, incluso durante el sueño, sus labios se movían recitando Ave Marías. En sus últimos días terrenales, cuando apenas podía hablar, seguía moviendo las cuentas entre sus dedos. El rosario fue su compañero inseparable, desde la infancia hasta su último aliento. Si te has reconocido en alguno de estos errores, no te desanimes. El mismo Padre Pío decía reconocer nuestros errores. Es el primer paso hacia la verdadera devoción. Lo importante no es la perfección inmediata, sino el compromiso de mejorar cada día nuestra forma de rezar, buscando una relación cada vez más profunda con María y a través de ella con Cristo.
Te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos. Quizás conoces a alguien que reza fielmente el rosario desde hace años, pero nunca ha descubierto estas verdades profundas que Padre Pío enseñaba. Compartir este conocimiento puede ser un acto de verdadera caridad espiritual. Como decía el santo, enseñar a alguien a rezar correctamente el rosario es regalarle una llave que abre el cielo. Y si estos consejos han tocado tu corazón, te pido que escribas en los comentarios. Gracias Padre Pío por enseñarme a rezar el Santo Rosario. Tu testimonio puede inspirar a otros a redescubrir esta devoción maravillosa. Además me ayudarás a difundir estas enseñanzas tan necesarias en nuestro tiempo de confusión espiritual. El desafío de 7 días que te propuse es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando incorporamos estas enseñanzas en nuestra vida de oración, como aseguraba Padre Pío. Quien persevera en el rosario bien rezado, verá milagros. Estos milagros no son necesariamente acontecimientos espectaculares, sino las transformaciones interiores que van ocurriendo. Mayor paz, fortaleza espiritual, discernimiento más claro, victoria sobre tentaciones persistentes y un amor más profundo a Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no te has suscrito y te ha llegado este vídeo por algún grupo de oración, para recibir más contenidos inspirados en las enseñanzas de los santos. Próximamente, os compartiré las revelaciones de Padre Pío sobre los ángeles custodios, y cómo colaborar efectivamente con ellos, para nuestra protección espiritual. Finalmente, me gustaría cerrar con una de las frases más conmovedoras de Padre Pío sobre el rosario. Cuando mi voz se silencie en la muerte, mis dedos seguirán moviendo las cuentas del rosario en el cielo, intercediendo por todos ustedes. Esta bella imagen nos recuerda que el rosario es un puente entre el cielo y la tierra, una oración que continúa más allá de esta vida. Que la Virgen María te bendiga y te enseñe a rezar el rosario con la misma devoción con que lo rezaba su fiel hijo, Padre Pío. Que cada Ave María sea verdaderamente una rosa fragante en el jardín espiritual de tu vida y que el Señor, que es bendito fruto del vientre de María, colme tu corazón de su paz y su amor.